Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy al análisis del acuerdo del gobierno hondureño con el FMI. A nivel de la parte técnica se ha producido un acuerdo, va al directorio del Fondo Monetario Internacional, pero por lo general la historia que yo recuerdo y que ya es de hace muchos años, desde hace varias décadas, con estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que es muy difícil cuando son aprobados a nivel de la parte técnica, no se aprueban a nivel del directorio. Así es que ya esto es casi un formalismo, el acuerdo del gobierno de la presidenta Castro Sarmiento con el Fondo Monetario Internacional. Y justamente tenemos ya a Luz Madrid con el título del programa. Así que, Lucecita, buenos días. Bienvenida después de que este fin de semana has estado transmitiendo para Televicentro toda esa festividad que hubo en el puerto de San Lorenzo. He visto las fotografías, los videos a través de nuestros espacios noticiosos en tu nota y vi una tremenda aglomeración, una gran asistencia de público a toda esta fiesta de San Lorenzo. Adelante, Luz. Muchas gracias, buenos días, licenciado Renato Álvarez, a nuestros televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que puede opinar a través de diferentes medios, a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y por supuesto estamos en todas las redes sociales como @FrenteAFrenteHN. Contra todos los pronósticos y sujeto a la aprobación del directorio, el gobierno logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opina? Comparta su opinión a través de los diferentes medios y plataformas digitales. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Mira que siempre hay un pelito en la sopa con las preguntas. Ahí sería contra casi todos los pronósticos, porque de hecho en el gobierno y sobre todo en el gabinete económico se creía que iban a llegar a este acuerdo, que no fue nada fácil, entiendo, justamente, y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Pues ya tienen planteado ahí el tema, ya las presentaré, solo digo que esta mañana para analizar justamente este acuerdo estará la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, y la presidenta del Banco Central de Honduras. Siempre que vienen ellas, pues yo no duermo, me obligo a estar leyendo y admito que hoy casi no dormí, porque no es nada fácil el tema económico y hay que leer para entender, hay que leer para actualizarse, hay que hacer consultas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Porque lo que menos quiero yo solo es ser un altoparlante aquí de doña Rebeca y de doña Rixi. Suficiente con el gran altoparlante que es como medio de comunicación Canal 5. Por lo menos algunas dudas que pudiese tener del acuerdo, quiero plantearlas, estructurarlas bien, sustentarlas para no hacer el ridículo ante la gente fuerte del Gabinete Económico de Honduras y satisfacer las inquietudes y las dudas que se pudiesen tener de algunos temas sobre el acuerdo del gobierno hondureño con el Fondo Monetario Internacional. Pero por lo menos hoy compensé las preocupaciones que conste, cuando digo preocupaciones no quiere decir que yo rehuyo, que vengo con miedo, que no me siento tranquilo, no me siento feliz de hablar del tema. Al contrario, me siento bien de probarme una vez más que para venir a estos programas hay que leer el ABC de las cosas. Y si uno pues tiene un poquito más de responsabilidad, adentrarse con la investigación y las consultas. Pero les decía que compensé un poquito toda la expectativa que tengo del programa, escuchando estaciones argentinas, viendo televisoras argentinas,
porque ahí dicen que le tienen miedo al futuro, pero más le tienen pánico al presente. He escuchado esa expresión en muchos medios argentinos, porque las PASO, que son como las elecciones preliminares de Honduras, las ha ganado alguien que genera mucha incertidumbre en la élite política tradicional de Argentina, pero que ha concitado el entusiasmo de la gente entre 16 y 30 años. Ellos le han dado el triunfo hoy a Milei, al peluca Milei, como le dicen los argentinos. Un hombre que yo lo sigo no porque lo sigo a él, sino porque me gusta ese debate interno que tienen los medios argentinos. Es que los medios argentinos ahí, unos están identificados, no he pedido la foto todavía, yo voy a pedir la foto en el momento. Ahí los medios están identificados, pero activa y políticamente con el kirchnerismo, es decir, con el peronismo, otros con Macri y Juntos por el Cambio, y resulta que a última hora, Milei, el libertario, fue criticado tanto por los medios de centro, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda radical, porque al final él es más derechista que Macri. Se define como liberal, pero es más derechista que Macri, que fue presidente de Argentina, que logró un préstamo como de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que su gobierno no estuvo a las expectativas de los argentinos. Por cierto, fue presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri. Entonces, a última hora a Milei lo criticaban los periodistas de derecha, de centro-derecha, de izquierda, de centro-izquierda. Y ayer ha ganado las PASO. Fue el aspirante presidencial, ahora candidato presidencial individualmente más votado en Argentina. ¿Qué les parece? Y su irrupción en la política, porque él es economista, es de hace unos 3 años, que yo lo he visto participando en los foros televisivos. Y ese hombre se ha granjeado simpatías entre el público joven a fuerza de salir en los foros, a pura televisión, porque también tiene un discurso irruptivo contra el discurso tradicional en la política estadounidense. Por ejemplo, en el escenario que ganara las elecciones Milei en Argentina, no trabajaría doña Rebeca Santos. No trabajaría ahí Rebeca Santos. ¿Saben por qué? Porque ha prometido eliminar el Banco Central. Es la primera decisión que ha tomado. Eliminar el Banco Central. Entre menos estatismo haya, mejor para Milei. Entonces, ha irrumpido en la política diciendo que va a dolarizar la economía. Se metió algunos problemas ahí por algunas cosas que dijo en los últimos meses, pero conquistó la simpatía, sobre todo de la juventud argentina, harta del tradicionalismo, súper harta del tradicionalismo, porque un país que pudiese ser una potencia mundial en este momento, ya lo fue en los 50, fue una potencia mundial. Argentina le dio de comer a muchos pueblos después de la Segunda Guerra Mundial, sufrían sus secuelas. Argentina llegó a ser una potencia económica mundial, pero lamentablemente, que han habido gobiernos de todo ahí, de todas las tendencias, de todas las ideologías, la inflación en este momento, la situación del dólar, la inseguridad, el narcotráfico ha hecho que este pueblo esté frustrado y decepcionado. Y ¿saben algo? Yo creo que son más los argentinos que huyen de Argentina que los hondureños que migran hacia otro país. Porque allá son como 40 millones de habitantes y un poquito más. Nosotros no llegamos ni a los 10 millones de habitantes. Todo es relativo, pero es increíble cómo el joven argentino desde hace tiempo se está huyendo de su país porque no encuentra expectativas, trabajo digno, salario digno. No se siente satisfecho con lo que ha logrado. Viene este hombre, irrumpe y dice: estoy contra la casta, estoy contra el tradicionalismo, estoy contra los chorros, dice, porque así le llama a los políticos peronistas, a los políticos de Juntos por el Cambio. Y miren lo que pasó ayer.
ganó las PASO. No es el presidente de Argentina. Argentina va a elecciones en octubre y dependiendo del porcentaje, pues podría ir un balotaje en noviembre. Pero ayer otra cosa que hay que resaltar es que la derecha ayer ganó, porque Milei fue el más votado con 30 y pico %. Luego Juntos por el Cambio, donde Bullrich, una mujer de la línea de Macri, digo Macri porque fue el fundador de este Juntos por el Cambio, obtuvo el segundo mejor porcentaje. Y Sergio Massa, que es el de la alianza del peronismo con otras fuerzas, fue su corriente o su alianza fue la tercera más votada. Pero junto a la derecha ganó ayer en Argentina, aunque individualmente Sergio Massa, después de Milei, fue el segundo. Así están las cosas en Argentina. ¿Y saben algo? Venía pensando, ese discurso de Milei, de Javier Milei, salvando las diferencias, porque están ubicados quizá en polos opuestos. Pero eso de proponer cómo solucionar los problemas ante una gente harta de ver cómo sus países fracasan, se hunden, no tienen empleo, no tienen salario digno. Solo pensé en alguien en Honduras. Solo pensé en Nelson Ávila y por eso le dije a la producción, por favor, quiero una fotografía de Javier Milei y de Nelson Ávila, salvando las diferencias. Los dos con un pelo extravagante. Cuando yo digo extravagante, de repente me paso un poquito, pero al final a este hombre, el argentino, le dicen peluca a Milei porque yo creo que es peluca lo que utiliza. Pero al final dijo que no, que es su look, es su look. Es su look. Nelson Ávila ya lo conocemos. Tienen un discurso que algunos lo creen. Por ejemplo, en Argentina dudan de que sean viables las promesas de Javier Milei. Que algunas promesas dicen son inviables, así están debatiendo en Argentina. Pero la gente ha sido conquistada, harta de esa casta tradicional de políticos en Argentina. Y nadie me va a decir que es uno de los más propositivos en la política hondureña, Nelson Ávila. Nelson Ávila le baja 1, 2, 3 decibeles a la ideología y se dedica a proponer, y su partido no lo quiere. Yo les aseguro que Nelson Ávila de aquí a las elecciones que vamos a tener en 2 años y pico va a estar convertido en uno de los fenómenos políticos con opciones a ser presidente de Honduras. No sé dónde se va a ubicar, si dentro de su partido, donde él mismo reclama que hay poca democracia, se va a salir de su partido, construir otro partido, es muy difícil, pero muy difícil en Honduras, o va a buscar otra plataforma, otro partido, no sé. Me decían que los liberales estaban hablando con él. En todo caso, yo les digo, conociendo el nivel de proposición de la gente, el nivel de hartazgo a que ha llegado Honduras, por la forma como nos han conducido los políticos desde hace décadas, viendo la desesperación de los pueblos, la desesperación de la juventud que tiene que huir de sus naciones, no me cabe la menor duda que si este hombre, hace algunos ajustes, reduce los decibeles ideológicos, porque lo que quiere la gente es solución a sus problemas. Tenemos Nelson Ávila para convertirse en un Javier Milei en los próximos años en el país. De hecho, en las elecciones primarias de Libre fue una sorpresa. La juventud estuvo con Nelson. Nelson hubiese hecho campañita unos meses más y Nelson asusta en el Partido Libertad y Refundación. Si su partido no lo quiere, yo estoy seguro que hay fuerzas políticas y ciudadanos del país que pudiesen abrazar el nivel de propuesta de Nelson Ávila. Dije yo, me voy a atrever a decir esto. Yo no les estoy diciendo que voten por Nelson Ávila o que es la única opción. Solo estoy comparando el fenómeno Javier Milei en Argentina con el fenómeno que pudiese convertirse en Honduras Nelson Ávila. Claro, allá a Milei los medios le dieron espacio para que propusiera porque garantizaba audiencias enormes a cada programa que iba. Es decir, que apareciera hoy en un programa y que miren que en Argentina hay muchos medios, hay muchos noticieros, muchos foros televisivos.
Podía aparecer al siguiente día en otro, en otro, en otro. Y siempre las audiencias estaban garantizadas con Javier Milei. Y siguen garantizadas con Javier Milei, con entrevistas en radio, entrevistas en televisión, y así es, está desactualizado ese dato, no es 32.57 ni 27.57, esta madrugada todo cambió. Les dije que no he podido dormir preparándome para el tema de hoy, ganó por 30% y pico de los votos Javier Milei, el segundo fue Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich, y luego Sergio Massa del peronismo y su alianza en el tercer lugar, aunque individualmente Massa fue más votado que Bullrich, solo después de Javier Milei. Así están las cosas. No sé, Nelson Ávila, yo esto no lo digo en función de criar ni sumarme a una plataforma de Nelson Ávila, solo digo, comparo, hago un símil, porque sigo la política argentina como la nuestra, de lo que pudiese ser Nelson Ávila en los próximos años en el país. Dicho esto, allá usted si cree que yo estoy promocionando a Nelson Ávila. En todo caso, si así lo cree, no es así, pero si así lo cree, no está mal. No está mal que entre alguien, que entre otro, que entre un propositivo, créase o no en sus ideas, estén ajustadas o no sus ideas a la realidad, sean sustentables económicamente o no sus ideas. Cuidado con Ávila, cuidado con Nelson Ávila, porque puede convertirse en un fenómeno político del país. Ya dejo esto y voy al tema del acuerdo que casi nadie creyó en la oposición que lo iba a lograr Rebeca Santos, Rixi Moncada y su equipo del gabinete económico. Pero lo han logrado, lo han logrado. Ahora, sí queremos saber cómo lo han logrado, porque habían algunos aspectos que a mí particularmente me parecían insuperables. Me parecían insuperables, pero bueno, lo han logrado. ¿Cómo lo lograron? ¿Quién hizo ajustes? ¿Quién se dio un poquito? Es lo que me interesa saber, porque si al final eso es bueno para Honduras, a mí me alegra entonces que el gobierno de Xiomara Castro y que estas dos mujeres que tengo aquí hayan logrado ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no es muy querido. En Argentina no es muy querido, pero tienen programa. Pero tienen programa con el Fondo Monetario Internacional y no es muy querido, aunque les ha salvado las castañas del fuego. Así es. Les ha salvado las castañas del fuego. Claro, y el peronismo no quiere al Fondo Monetario Internacional, pero ahí pasan quitándole préstamos al fondo. Ahí pasan quitándoles préstamos. Macri sacó como 50.000 millones y se estaba hundiendo. Ese país estaba llegando a un nivel de impago bárbaro, ya no podía pagar ni su propia deuda y su inflación es enorme. Así que cómo logró Rixi Moncada y cómo logró Rebeca Santos superar esas cositas, esos puntitos que parecían insuperables, es lo que vamos a tratar de desentrañar hoy y con optimismo, con júbilo, porque el acuerdo con el fondo los alegra a ustedes y nos debe alegrar a todos. Pero no es malo saber qué hicieron, cómo lo hicieron, cómo se la jugaron con el Fondo Monetario. Después de la pausa. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Recuerde que puede opinar a través de diferentes medios, WhatsApp, redes sociales, @Frente a Frente HN en todas las redes sociales para que opine a base del tema del día de hoy. Contra casi todos los pronósticos y sujeto a la aprobación del directorio, el gobierno logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opina? Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos. Y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. La secretaria de Finanzas es la coordinadora del gabinete económico del país, Rixi Moncada. Y corresponde, por los próximos 10 minutos, escuchar la introducción, 5 minutos y 5 minutos, y después tendremos todo el tiempo para explayarnos sobre ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hay que resaltar ahora mismo de ese acuerdo, abogada Rixi Moncada? Muchas gracias, Renato. Después de
esos 17 minutos de intervención suya y de aclararnos que tuvo que estudiar y que tuvo que leer para no ser altoparlante de la presidenta del Banco Central. Pero se me entendió lo que quise decir con altoparlante. Un periodista está obligado a repreguntar y si sienten algo, volver a preguntar. De eso se trata. Perfectamente bien. Usted sabe que yo la estimo y además la admiro. La admiro y que no siento vergüenza en hacerme eco de algunas expresiones suyas, como de Rebeca Santos. Por lo tanto, no entiendan el altoparlante en el sentido, en el sentido de mérito. Lo entendemos en sentido positivo. Así es. Un medio de comunicación debe ser siempre el altoparlante del pueblo en general, de las distintas posiciones de la sociedad. Debe expresar las realidades que viven los distintos segmentos de la sociedad, pero sobre todo esas grandes mayorías a las que usted se refirió, que alcanzamos ya casi 10 millones de personas. Y creo que juegan un enorme papel, son un pilar fundamental dentro del orden democrático, sobre todo cuando asumen posiciones objetivas de Estado, de república, de país, de sociedad, pero sobre todo de pueblo. Y así que usted hace una pregunta sobre qué fue lo que tuvieron que hacer, qué hizo el gabinete económico para alcanzar mes y medio después del artículo 4, porque hace mes y medio estuvimos acá nosotros para hablar sobre el avance de la misión en cuanto al artículo 4 y la evaluación de la economía. Y hace mes y medio se decía, bueno, por estas y estas razones es difícil alcanzar un acuerdo. Y como usted bien lo plantea en la pregunta, contra casi todos los pronósticos. Entonces, concretamente, ¿qué tuvo que hacer el gabinete económico? ¿Qué tuvo que hacer el gobierno del socialismo democrático que preside la excelentísima Xiomara Castro? ¿Qué tuvo que hacer? Yo recuerdo que yo le pregunté a usted, y esto le va a ayudar a su respuesta, Yo le pregunté una vez, abogada, le digo, ¿cuáles son los puntitos que dificultan el acuerdo? Y usted me dijo, es que el fondo nos está pidiendo microdevaluaciones, me dice. Y me dijo también otro factor, ¿recuerda? Sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Cuál fue el que me dijo? El financiamiento ante el Banco Central. Correcto. Esos dos puntitos me dijo. Esos son los dos puntitos que tenemos dificultades y en los cuales no vamos a ceder. Que el fondo nos está pidiendo microdevaluaciones y nos está pidiendo un stop, un alto con el financiamiento del Banco Central a la administración del gobierno central. En efecto, eso fue lo que me dijo Richie Moncada. Pero voy a repetir, frente a qué nos lleva después de 19 meses alcanzar el acuerdo con el fondo. Y lo digo con satisfacción desde el Gabinete Económico. Y tiene por qué estarlo. Integrado por varios compañeros, por Comisión de Banca y Seguros, por el SAR, por Banco Central, por aduanas. Lo digo con satisfacción. ¿Qué nos lleva a ese acuerdo? ¿Qué nos lleva a este documento de políticas económicas? ¿Qué nos lleva a este documento de orden técnico? Una sola cosa, Renato. La política de Estado con convicción que preside Xiomara Castro. Eso es lo que nos lleva al acuerdo. La política de Estado con convicción que preside Xiomara Castro. ¿Y por qué esa política de Estado con convicción? Porque es una política de Estado a favor de los ciudadanos, en contra de los profundos procesos de privatización. Y el fondo acompañó esa política de Estado. El fondo acompañó recuperar la ENE como bien público. El fondo acompañó invertir en desarrollar el país, invertir en proyectos desde el Estado, hacer inversión pública. El fondo acompañó la inversión social. El fondo acompañó el emblemático programa de la Red Solidaria. El fondo acompañó el PROASOL
como programa complementario. El fondo también acompañó el bono a la agricultura, el bono a la ganadería, el bono a los cafetaleros, el bono al transporte, el subsidio de energía para las familias más pobres. El fondo también acompañó la política con convicción de Xiomara Castro de luchar contra la corrupción y la impunidad en este país, contra la corrupción público-privada de alto impacto. El fondo reconoció nuestro compromiso como gobierno desde el primer día de pedir a Naciones Unidas el acompañamiento, porque un país sin justicia difícilmente se levanta. Este país, como lo he dicho yo en varios programas acá, clama justicia. Este país necesita intervención de Estado. Nosotros queremos una república, no queremos ser ciudadanos sin república. El fondo acompañó entonces esas políticas públicas y en materia económica, que acompañó el fondo en materia fiscal. En materia fiscal acompaña la fijación de un sendero con disciplina, acompaña un presupuesto transparente, sin fideicomiso de la corrupción, sin APP de la corrupción, sin contrataciones lesivas otorgadas de manera directa. El fondo acompaña. El fondo acompaña. Nuestro planteamiento expuesto en la Ley de Justicia Tributaria. Y dice además que lo acompaña profundamente, porque sabe que la Ley de Justicia Tributaria marca la ruta para equilibrar la gran distorsión que tenemos en el país en materia económica. Es imposible si no hablamos desde la raíz, y desde la raíz es desde los impuestos, desde que más del 60% de los impuestos los pagamos todos nosotros, pero que hay un grupo selecto, específico y además pequeñito que no paga impuestos, pues el fondo acompaña la profunda reforma de la Ley de Justicia Tributaria. ¿Y qué más acompañó el fondo? Acompaña que se diversifique, que se democratice, que se amplíen las fuentes de financiamiento para especialmente los proyectos y programas de desarrollo. Por eso, lo que nuestro gabinete ha alcanzado con el fondo es un acuerdo, es un convenio, es un pacto, pero es un pacto sobre políticas de Estado con convicción y con convicción de lo público a favor de los ciudadanos. Les dije que tenían derecho 5 minutos de expresarse así abiertamente y lo he cumplido. Es lo que ha destacado la ministra de Finanzas y coordinadora del Gabinete Económico ante mi demanda de que en ese tiempo destacaran lo que quisieran de este acuerdo a que ha llegado el gobierno hondureño con el Fondo Monetario, y al mismo tiempo le corresponde a Rebeca Santos. Y después vienen las cosas que yo les decía, ¿verdad? Lo que parecía insuperable, pero que lo han logrado superar. Lo que parecía insalvable, algunas cosas, pero que se ha logrado salvar. Y ahora me corresponderá a mí hacer esas preguntas para obtener toda la información, porque no tenemos todavía el gran acuerdo. No sé si ustedes lo tienen. Nosotros lo que tenemos es un resumen ejecutivo de lo que dijo el Fondo Monetario Internacional. Doña Rebeca Santos, presidenta del Banco Central de Honduras. Bueno, quisiera destacar algunos elementos complementarios a los que ya destacó la coordinadora del Gabinete Económico y ministra de Finanzas. En principio, llegar acá ha sido producto de un arduo trabajo y de mucha constancia también en ese trabajo por parte de nuestros equipos y otros compañeros que no están presentes en este momento, pero que vale la pena destacar porque su participación también se ve reflejada en importantes componentes que están dentro de este programa con el fondo.
Tenemos, ¿verdad?, el director de la SAR, Marlon Ochoa, el comisionado presidente de la Comisión de Banca y Seguro, don Marcio Sierra. También tenemos los compañeros del área social, ¿verdad?, que manejan la red solidaria, como es Juan Carlos Cardona. Tenemos también al compañero Eric Tejada, que es un componente fundamental, el componente de energía dentro de este programa con el Fondo Monetario. Y aparte de eso, unos sólidos equipos técnicos que nos han acompañado. Yo diría que en buena medida el estar hoy aquí hablando precisamente de haber alcanzado un acuerdo a nivel técnico evidencia la constancia y el compromiso de nuestra administración, liderada por la presidenta Xiomara Castro. Yo recuerdo, y tal vez tú también, Rixi, el día que la presidenta tomó posesión de gobierno, de su mandato constitucional, nos reunimos con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Ahí se habló de la importancia de contar con un programa con el Fondo Monetario Internacional, que viniera a complementar las distintas asistencias de otros organismos multilaterales, bilaterales, además que contribuyera luego de 12 años de mucha inestabilidad en una administración muy cuestionada, viniera a contribuir precisamente a dar otra visión, otra imagen de un gobierno que efectivamente está comprometido con reformas estructurales. Y quisiera decir algo, este transcurso del tiempo ha sido complejo. Yo sentí al principio cierta frialdad por parte del Fondo Monetario Internacional. Y de hecho, la misión se cambió. Hubo cambios en el equipo del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué valoro yo que se dieron esos cambios? En principio, ellos venían con una agenda de un programa tradicional del fondo, lo que usted está destacando, que se devalúe la moneda, que se haga ajuste fiscal, que se hagan apretones en lo fiscal. Y precisamente nosotros lo llamamos a la reflexión sobre varios elementos. En principio, el programa de la presidenta Xiomara Castro, un programa de gobierno con varias reformas estructurales que datan décadas en las cuales el fondo ha estado recomendando que se tomen acciones en materia del sector energía, en materia tributaria, en materia de revisión de exoneraciones, y definitivamente no pasaba nada. Nosotros le dijimos, dentro del plan de gobierno de Xiomara Castro están esas reformas estructurales, y más allá de lo que tradicionalmente recomienda el Fondo Monetario Internacional, nosotros queremos acompañamiento para esas reformas estructurales que hacen parte de ese plan de gobierno. Al final del día, hicimos una lectura conjunta, una lectura también que desmistifica algunos de esos fundamentos que generalmente impulsa el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es uno de esos fundamentos? Que todas las economías nos vamos a comportar de la misma manera frente a determinadas circunstancias, y en consecuencia debemos de aplicar el mismo marco de políticas. Nosotros dijimos, no señores, somos una economía que tiene sus propias particularidades, respetamos los fundamentos, pero consideramos también que nosotros que llevamos el día a día, el pulso de esta economía, somos los más calificados para poder decir qué es lo que nos puede impactar, ya sea a favor o en contra. Una amplia discusión sobre, por ejemplo, el incremento de la tasa de política monetaria, que vemos que ha ocurrido en todo el mundo, que ha endurecido las condiciones financieras en todo el mundo, y por qué no decirlo, que nos tienen una situación de desaceleración, de menor crecimiento
de las economías. Este va a ser un año de menor crecimiento para todas las economías a nivel global. Y además también son políticas de endurecimiento financiero que también le pegan a la gente. Cuando usted dice, ok, queremos restringir el consumo, queremos bajar la inflación limitando el consumo, pero ¿de qué país se trata? ¿De qué consumo básico se trata? Honduras es un país con 7 millones de personas viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema. Restringirle un consumo básico a 7 millones de personas. Nosotros no tenemos un consumo de los países del primer mundo. Entonces, lo primero fue acotar la lectura de nuestra economía. Señores Fondo Monetario, los respetamos porque son técnicos de primer nivel. Pero mi economía, la economía hondureña, no la pueden ustedes leer con los lentes que leen una economía del primer mundo o una de las economías más desarrolladas inclusive de Latinoamérica. Entonces, uno de los elementos fundamentales que creo yo que es un mérito del equipo económico de la presidenta Xiomara Castro es precisamente eso. Estamos interesados en un programa con el Fondo Monetario, pero en un programa que haga la lectura de la economía y del momento social, de las carencias sociales de nuestro país. Y dice la presidenta del Banco Central que eso fue probablemente lo que animó un poco al Fondo Monetario, porque en principio ella, que tiene experiencia en estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Rixi, es la primera vez, Rebeca Santos ya son varias veces, o sea que ella los conoce mejor, que al principio los vio con frialdad, que al principio los vio como casi convencidos que no iban a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero destaca Rebeca Santos que vieron que la propuesta, que los objetivos del Estado de Honduras ahora eran diferentes en relación con administraciones pasadas y que eso fue cambiando la postura de los negociadores del Fondo Monetario Internacional. Vaya a creer que yo pensé que el fondo al final cambió por ese acercamiento de Honduras con la República Popular China y la solicitud para pertenecer a los BRIC. Esa fue mi primera reacción. Cuando leo un tuit, creo que usted fue la primera que puso el tuit, no, fue un comunicado del Fondo Monetario de esta misión técnica, que habían llegado a un acuerdo con el gobierno de Honduras. A mí que me parecían un poco dificultuosos 2 puntos, lo lograron, dije yo. Seguramente el acercamiento a la República Popular China y la solicitud de pertenencia a los BRIC hizo cambiar al Fondo Monetario. Pero me dice Rebeca Santos, no. Ellos vieron en nosotros una actitud diferente, un propósito diferente, una meta diferente, entonces cambiaron su frialdad. Bueno, dejémoslo ahí, vamos a la pausa y ya luego vámonos a los puntitos que yo estoy ávido e inquieto por conocer. ¿Cómo es que el fondo les pedía microdevaluaciones y ustedes decían nada de microdevaluaciones sistemáticas? Y tenemos un acuerdo, para mencionar solo uno de los temas que separaba al gobierno de Honduras con el Fondo Monetario Internacional. La respuesta después de la pausa. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Gracias por compartir su opinión. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter. El programa Red Solidaria está haciendo una diferencia al reducir las brechas de desigualdad y combatir la pobreza extrema en Honduras. Más deuda, más impuestos para poder pagarle al FMI, más pobreza. El respaldo del Fondo Monetario Internacional a la eliminación de exoneraciones perjudiciales en Honduras es un paso positivo hacia la equidad fiscal. Buena mañana para todos. Tendríamos que ver de qué se trata el acuerdo y a quién beneficia más. Si es bueno para Honduras, gloria a Dios, felicitaciones. Los hondureños merecemos lo mejor. Para eso tenemos trabajadores en puestos públicos.
Al eliminar estas exoneraciones que benefician solo a unos pocos, se puede promover una distribución más justa de los recursos y contribuir a un sistema tributario más equitativo para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro WhatsApp. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos. Y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Miren, comencemos con esto que hemos tenido acceso. Reforzar el marco de política monetaria, desarrollar el mercado de deuda local, y preservar la estabilidad financiera. El Banco Central seguirá reforzando el funcionamiento del mecanismo de transmisión monetaria para seguir desarrollando los mercados de deuda interna. Las autoridades reanudarán la emisión periódica de bonos del Tesoro y pondrán en marcha una estrategia de deuda a mediano plazo. Esto contribuirá a movilizar el ahorro interno, diversificar las fuentes de financiamiento y emitir en los mercados internacionales de capital. El sistema financiero sigue siendo robusto, pero se ha de seguir realizando una estricta vigilancia de los riesgos. Vámonos por esto. Reforzar el marco de política monetaria, desarrollar el mercado de deuda local y preservar la estabilidad financiera. Es del conocimiento que el gobierno, según mis consultas, se ha comprometido a realizar endeudamiento interno en lugar de seguir usando préstamos de las reservas internacionales para financiar el presupuesto. Como esto se trata de que yo pregunte mis dudas para que ellas me aclaren y llegar realmente al punto de qué significa esto, pues lanzo ya la pregunta. Ya no más endeudamiento del gobierno con el Banco Central de Honduras, sino a conseguir la plata con el sistema financiero nacional. No tenemos un compromiso expreso sobre eso. Nuestro compromiso es disciplina fiscal, por supuesto, participar en el desarrollo del mercado local. Y aquí es importante qué es lo que está detrás de esa participación en el desarrollo del mercado local. Está la deuda, pues. O sea, el fondo reconoce que hemos heredado una deuda grosera, una deuda que arrodilla al pueblo. ¿Que asciende a cuánto en este momento? Una deuda que creció en un 500% en 12 años y que en este momento asciende a por lo menos 20.000 millones de dólares. Yo he dado ese dato aquí. 20.000 millones de dólares. Bueno, 20.000 es la deuda pública. De tres programas, por supuesto, la deuda externa. Pública. La deuda pública de Honduras, externa e interna. La deuda pública de Honduras. La deuda pública interna e interna. Anda entre 50 y 50. Externa e interna. 10.000 y 10.000. 50 y 50, sí. Millones de dólares. 50 y 50. Hoy, casualmente, está haciéndose la transferencia a través del Banco Central, porque hicimos el trámite nosotros el día viernes para pagar de deuda interna alrededor de entre 5.100 y 5.400 millones de lempiras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el fondo ahí? El año pasado, con todo y las dificultades que hubo, con todo y la crisis, con todo y recibir la caja vacía del Estado y recibir una deuda flotante que es la más alta prácticamente de la historia, sin saber dónde estaba el dinero. Con todo y eso, no hicimos colocaciones de bonos en el mercado nacional, lo hizo únicamente la ENE al final del año. ¿Qué está diciendo el fondo? Hay un compromiso por hacer un desarrollo del mercado local en cuanto a colocación de bonos. Y en el caso de la Secretaría de Finanzas, pues por supuesto que el presupuesto 2023, al igual que el presupuesto 2022, tienen autorizado financiamiento a través de la emisión de bonos. Ahorita, hoy lunes, a mitad de agosto, todavía nosotros no hemos hecho ninguna colocación de bonos y hemos estado supliendo los pagos de deuda que ya superan los 34.000 millones en estos primeros meses
con nuestros recursos, con lo que se va recaudando y lo que hemos ido consolidando proveniente de los fideicomisos y del manejo disciplinado de las finanzas públicas. No hay duda que se nos disparó la deuda pública interna y se nos acrecentó en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Y está claro que no les está diciendo no se sigan endeudando más con el sistema financiero, sino desarrollen más si quieren préstamos. Eso implica que ustedes a partir de ahora, ya como Banco Central, no otorguen más préstamos al gobierno central, doña Rebeca. No implica eso. No implica Sigo eso. con política fiscal, porque la pregunta es directamente en el marco de política fiscal. Nuestro compromiso es aplicar Constitución y aplicar la ley. Ley del Banco Central, ley orgánica del presupuesto y aplicar nuestra normativa. Ese es nuestro compromiso. O sea que fundamental. Sí seguirá Honduras o el gobierno central financiándose de sus reservas, Rebeca. Bueno, quiero aclarar varias cosas. En principio, el financiamiento que se dio el año pasado, precisamente por las condiciones que ha destacado la ministra, de alto endeudamiento, a Xiomara Castro le toca de los periodos más difíciles en términos de honrar servicio de la deuda externa e interna, porque definitivamente todo lo que se recibe con carácter de préstamo tiene que pagarse. Y yo lo he destacado a través de comunicados y también a través de entrevistas directas con los medios, que los recursos utilizados mediante el préstamo del Banco Central sirvieron para cubrir deuda externa por 500 millones de dólares. El servicio de la deuda utiliza divisas que proporciona el Banco Central de Honduras. Este año llevamos más de 600 millones solo en servicio de deuda externa, para lo cual el gobierno no ha solicitado financiamiento, pero sí las divisas que son necesarias para honrar esos compromisos. Aproximadamente la mitad de ese financiamiento también estaba dirigida a honrar servicio de la deuda interna del país. Entonces, básicamente, los recursos se han ido para una prioridad ineludible. Un país que cae en default con la comunidad internacional, simple y sencillamente es no objeto de financiamiento. Así es, está arruinado. Es un país que no se le paran inmediatamente todos los financiamientos. En segundo lugar, los financiamientos adicionales solicitados en el primer año de la administración de la presidenta Xiomara, con todas las presiones externas que sufrimos, las multicrisis en cascadas, fueron honrados en tiempo y en forma por la Secretaría de Finanzas, todos. O sea, ha habido un manejo totalmente transparente y totalmente responsable de esos recursos. Y como lo destaca la ministra de Finanzas, nosotros tenemos un marco de ley que establece las situaciones eventuales de crisis en las cuales puede recurrirse al financiamiento del Banco Central de Honduras. Esperamos que no sea necesario, esperamos que no tengamos que pasar nosotros situaciones de crisis como las que hemos sufrido, sobre todo en un 2022 sumamente adverso para todas las economías del planeta y que no decir para una economía de las más pequeñas, precarias y con alta deuda social como es Honduras. Ok, lo que entiendo que me están diciendo es, sí nos ha pedido que desarrollemos el mercado financiero local con este asunto de los préstamos si los necesitamos, pero no nos han prohibido ni nosotros hemos acordado ni hemos firmado en ese acuerdo que si tenemos una necesidad no vamos a utilizar financiamiento que está ahí en las reservas internacionales. Óigame, Renato, pero es que ese planteamiento es que es absurdo. No es absurdo. Y voy a decirle por qué. No, pero voy a decirle Rixi, por qué.
Yo voy a decirle entendámonos. voy a decirle Nada de por lo que qué. yo pregunte, pero permítame, pero- nada de lo que yo pregunte es absurdo. Es la obligación de usted de responder a mis consultas para quedar o claro. sea, yo estoy respondiendo y estoy Sí, respondiendo porque... pero me está calificando de absurda la pregunta. pero no a usted. No, ¿y Es a el quién? planteamiento, es el Ay, planteamiento. ¿quién lo está diciendo? O sea, yo le repregunto. vamos a ver. Le pregunto para que me lo Es aclare. el planteamiento porque usted no me ha dejado hablar. Llevamos Sí, 45 por minutos favor. de programa. Y me sale con que no la dejo hablar, Y yo he y usted ha hablado, hablado. 5 minutos Bueno, he hablado. vamos a ver. 5 minutos. Mi pregunta está clara. El origen es la deuda. O sea, es absurdo pensar que el Estado de Honduras, que el gobierno de la República, frente a una recaudación que apenas alcanza el 50% de los presupuestos, especialmente en los últimos 12 años, 7 meses, en que se aprobaron 12 decretos de exoneraciones y más de 40 impuestos contra el pueblo. Entonces, es absurdo pensar que no, o sea, que vamos a establecer un equilibrio nosotros en 19 meses. Hay una deuda por pagar y hay una recaudación que, reitero, apenas alcanza el 50% para cubrir el presupuesto. Entonces, ¿a dónde se tiene que recurrir? Se tiene que recurrir a contratar más deuda. Esa es la imposición del capital y esa es la política que impera en el país. Pero ya le voy a Entonces, decir déjeme terminar. ¿Por qué no es Déjeme absurdo? concluir. Es decir, usted No, déjeme en esos concluir. foros de la televisión argentina no la invitarían. No, ¿por qué? bueno, pero estamos en Honduras. Estamos en Honduras y yo espero poder ser altoparlante aquí para poder dirigirme al pueblo hondureño y que me dé el Y espacio usted sabe suficiente. que para mí es un honor siempre que la tengo y que aquí. me dé el espacio suficiente. Para mí es un honor siempre tenerla aquí. O sea, si nosotros heredamos una deuda de 20,000 millones de dólares y lo más importante, lo destacable de esa deuda, que no sabemos dónde está el dinero, porque privó la corrupción público-privada, porque se entregaron los recursos públicos del Estado, porque se entregaron las cuencas hidrográficas, porque se fueron en los hospitales chatarra, porque se construyeron ciudades que no existen, porque está más que evidente el Trans 450 como parte de la deuda externa. O sea, campea la corrupción público-privada, pero el Estado tiene que honrar esa deuda, la deuda interna y la deuda externa. Para honrar la deuda interna y la deuda externa hay dos alternativas. Equilibramos los impuestos, aprobamos la ley de justicia tributaria, derogamos esas exoneraciones y exenciones que se aprobaron en 7 minutos después de las elecciones de 2021 y a favor de ciertos grupos que son directamente los beneficiarios, derogamos ese proceso, recaudamos más impuestos y disminuimos la cantidad de deuda a contratar, pero mientras tanto el país va a seguir contratando deuda. Lo importante es la utilización honesta, la utilización honrada, la lucha contra la corrupción para poder honrar esas obligaciones. Ya veo que tengo que explicarles por qué hago las preguntas. Primero, porque es mi deber hacérselas. Y segundo, porque si volvemos a este cuadro que está en pantalla, las reservas internacionales netas han caído en aproximadamente 1.300 millones. De 8.973 a 7.769. No sé cómo las tenemos hoy. Entonces, es lógico que cualquier periodista en el mundo, aunque sea de un país subdesarrollado y tercermundista como somos nosotros y que sea yo, apenas con un titulito de nuestra universidad autónoma, pero con un poquito de lectura, les pregunte si seguimos con el endeudamiento del gobierno con las reservas internacionales. Y no hay un riesgo de que caigan esas reservas. Las tenemos ya en un poquito más de 7,000. Entonces, por eso es la pregunta. Bueno, por eso es la pero pregunta. es que usted se pasó de la deuda, se pasó a las reservas. Pero perdón. No, es que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Quiero hacer varias acotaciones. Una, fue en un caso de extrema necesidad que se tuvo que recurrir a este financiamiento producto de que inmediato a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro había que pagar un alto monto de deuda. En el mes de marzo había que pagar
un tramo de los bonos soberanos de más de 160 millones de dólares. E igualmente teníamos que atender más de 5.000 millones solo en deuda interna. Entonces son necesidades urgentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ir equilibrando otras opciones de financiamiento? Pues lo que usted destacaba al inicio, tocando las puertas en otras ventanillas de financiamiento. Y en ese esfuerzo enorme nos hemos llevado una buena parte del año anterior y tocando la puerta de los BRICS, tocando la puerta de China, tocando la puerta de la CAF. Y aquí yo me quiero detener 30 segundos sobre la importancia de tener esos recursos de la CAF y de alguna manera llamar la atención a ese poder legislativo en el sentido de que se están limitando proyectos que son torales para este país desde hace más de 50 años, como son las represas multiusos. Entonces, de eso se trata, de buscar equilibrios, de buscar nuevas opciones de financiamiento. Y nosotros como gobierno las estamos buscando precisamente para poder también tener un reperfilamiento de esa deuda que fue contratada en cortos plazos y con tasas altas de interés, sobre todo la deuda interna. Entonces, ahí le dejo un punto. Se están buscando nuevas ventanillas de financiamiento, gestionando nuevos recursos, ¿ok? Para poder cubrir entonces lo que tenemos como necesidades en el programa de inversión pública. Ahora, me voy al tema de las reservas, que usted lo está tocando en este momento. Al día viernes, por concepto de servicio de deuda, se han pagado 606 millones. Las reservas han caído aproximadamente en 700 millones. Se han pagado 606 millones, que son un compromiso ineludible para el país. Y en adición también se ha fortalecido las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. Entonces, ahí está cuantificado esos recursos de las reservas internacionales, que lógicamente nosotros estamos buscando estos nuevos mecanismos para poder fortalecerlas, esas reservas internacionales. Pero el pago de la deuda no hay nada que hacer, simple y sencillamente cubrirlo. No, y está claro, Honduras, cuando ella les dice que lo peor que le puede pasar a un país es caer en default, es decir, sin capacidad para honrar las deudas que tiene, ese país está arruinado. No hay organismo bilateral, multilateral de crédito que quiera empréstitos, es decir, que quiera conceder empréstitos a ese país. Entonces, eso de honrar las deudas es de honor para el Estado de Honduras. Y lo destaca el fondo. Y lo destaca el fondo. Sí. Ahora, ustedes, con todo y las condiciones hemos cumplido con miren cómo son las cosas, ¿verdad? Yo he escuchado críticas suyas al sistema financiero nacional alguna vez. Y al internacional también. Sí, pero porque es ya en esta ocasión deben volver a tratar con la banca nacional para conseguir préstamos con ella, según este acuerdo. Pero nosotros sostenemos nuestro criterio expuesto en este programa en varias ocasiones. O sea, el Estado debe hacer las intervenciones que toca hacer para garantizar un estándar mínimo a los ciudadanos. ¿Quién domina? ¿Cuál es el problema? En la pausa usted hablaba de un tema de ideologías, porque ese es un debate que se enmascara. En realidad la ideología que predomina es la de garantizar la pervivencia del capital. O sea, nuestra normativa, nuestras leyes, toda nuestra estructura, todo nuestro entramado está orientado hacia la protección del capital. Y está bien, aquí se protege, por ejemplo, normativamente la propiedad privada. Excelente que se proteja la propiedad privada, pero ¿cómo se accede a ella? ¿Cómo se accede si, por ejemplo, no hay acceso al dinero para los micro, pequeños y medianos empresarios?
para una persona, para un trabajador individual que va y quiere un préstamo para mejorar sus condiciones de vida, para una casa, para un carro. Bueno, el Estado está interviniendo, colocando recursos, haciendo posible que personas de menores ingresos tengan acceso a esos recursos para adquirir su vivienda. El fondo evaluó también todas esas políticas sociales orientadas. Y para cerrar el segmento de su pregunta concreta sobre el financiamiento y mi respuesta en cuanto que la Constitución y las leyes nos manda en qué momento ir. ¿En qué momento ir? En situaciones de emergencia fiscal y financiera. Ningún Estado puede cerrarse las puertas para recurrir a sus bancos. Sin poner en peligro la reserva, ¿no? Sin poner en peligro las reservas. Pero es que, óigame, Renato, fíjese, sin poner en peligro las reservas, debería ser sin poner en peligro a los ciudadanos que se están muriendo del hambre. Rixi, pero sin reservas, ¿cómo va a importar medicamentos? ¿Cómo va a importar combustibles? De eso estoy hablando. Entonces, yo creo que nos estamos entendiendo en eso. Estableciendo un equilibrio. Estableciendo como Estado un equilibrio. Pues tendrá que potenciar este endeudamiento interno, si lo requiriera, el gobierno de Honduras con el sistema financiero. Y lo vamos a hacer. Y tenemos también nuestra planificación para ¿Tienen preferencia con quiénes o no importa con quiénes? No, porque eso, o sea, el mercado, o sea, si entre el mercado de bancos se llaman entre ellos, yo no lo sé, pero el planteamiento nuestro es de acuerdo a una programación y de acuerdo con criterios objetivos y basados en ya vamos a plantear sobre eso, porque también estoy inquieto por saber cómo salvaron ese asunto de las microdevaluaciones que exigía el Fondo Monetario Internacional. ¿Habrán devaluaciones? ¿Nos garantizan que no habrán devaluaciones? Si esto es lo que estaba exigiendo el Fondo Monetario Internacional y han logrado el acuerdo, esas son otras de las inquietudes que tenemos hoy para Rixi Moncada y Rebeca Santos, coordinadora del Gabinete Económico, secretaria de Finanzas y la presidenta del Banco Central de Honduras, respectivamente. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Damos lectura a más de sus opiniones a través de redes sociales. Dunia Martínez, la Red Solidaria en Honduras está trabajando para cerrar las brechas de desigualdad y luchar contra la pobreza extrema. Recibe el apoyo y la celebración del Fondo Monetario Internacional. Alan Farfán comparte: el Banco Central de Honduras debe revisar y ajustar el mecanismo vigente de la subasta de divisas. Solo están asignando alrededor del 30% de lo solicitado, pero curiosamente el BCH todos los días publica que está entregando más del 100% de lo que le solicitan. Qué extraño, comparte nuestro televidente Alberto Bermúdez. Es de aplaudir este acuerdo. La confianza fue un punto clave para que Honduras siga creando lazos internacionales. Y aquí no vengan con la misma mentira, que son las mismas condiciones de Job, porque no es así. Leonardo Barrientos, el gobierno es o ha sido el más responsable y transparente. Las cosas se hablan con hechos, no con promesas. Queremos una Honduras que su moneda no se estanque. Eduardo Facusé, felicitamos al Gabinete Económico. El problema grave de Honduras no es el tamaño de la deuda, sino que tenemos una deuda de ese tamaño que no ofrece retorno para el Estado. Esperamos que el enfoque de cualquier deuda nueva sea para inversión en infraestructura productiva. Gracias por compartir su opinión. Recuerde continuar haciéndolo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos. Y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Productiva y social. Vamos a reducir el debate sobre este tema, porque es un complemento del anterior, porque se nos están quedando otros muy importantes. Por favor, vamos con esta tabla. Estos son los escenarios que tiene de endeudamiento público el gobierno de Xiomara Castro para el 2024, 2025, con el sistema financiero nacional de aproximadamente 3.000 millones
de dólares. 2024, 2025, 2026. Estos son los escenarios de endeudamiento público interno, es decir, con nuestro sistema financiero, los diferentes escenarios que tiene el gobierno. Esto es parte del estudio de la Secretaría de Finanzas, Claro, sí, del Banco Central, por cerca de 3.000 millones de dólares. Así que... Le pongo ejemplos concretos y claro que son escenarios. La Secretaría de Finanzas ha asumido su disciplina y su rigor técnico y a través de la Dirección de Política Macrofiscal se preparan los distintos escenarios o los posibles escenarios. Esos posibles escenarios, el que finalmente se escoja, es el que, de acuerdo a las condiciones en que se encuentra el país, es el que se ve reflejado en el presupuesto que se elabora y que se remite al Congreso y que nos toca, por supuesto, mandar este año como fecha máxima el 14 de septiembre. Pero, Renato, esos escenarios van ligados siempre a la deuda pública. Y le pongo un ejemplo concreto, 2023. 2023, nuestro presupuesto consignaba un pago de deuda pública externa e interna por alrededor de 57.000 millones. Deuda pública interna y externa por alrededor de 57.000 millones. ¿Cuánto vamos a terminar pagando? Por la subida de los intereses, porque eso se mueve de acuerdo a cómo se va moviendo el interés en la banca nacional o internacional. De 57.000 pasamos a 64.000 millones. Entonces ahí tenemos un diferencial de 7.000 millones solo para el año 2023 que no quedó presupuestado porque el monto, de acuerdo a los intereses del momento y del cálculo del escenario, estaba en 57.000 millones. Entonces volvemos al tema. Hay una situación, hay un elemento, hay un punto que es fuerte y que impacta la economía y que impacta las finanzas y que tiene que ver con el desarrollo del país, con la posibilidad del país de llevar los servicios sociales que la gente está pidiendo. Ese punto es la deuda. Ese punto es la deuda. Por eso necesitamos establecer que ley de justicia tributaria para levantar las recaudaciones, para que todos paguemos impuestos, no solo un segmento de la población. Eso es fundamental, si queremos nosotros, claro, Richie, establecer ese equilibrio. Pero igual, paralelamente, tienen que irnos dando muestras y creando las condiciones para un crecimiento económico producto de la inversión nacional y extranjera. Es decir, a fuerza de recaudaciones no podemos sostener este país. Este país solo será sostenible en la capacidad que se endeude, pero sea capaz de tener un aparato productivo que cree riqueza. Si no Honduras en 10 años con este ritmo de endeudamiento y sin que el aparato productivo crezca, va a caer en default, no vamos a pagar esa deuda. Eso es lo que queremos también paralelamente que nos vayan mostrando los gobiernos. Y el aparato productivo, especialmente el aparato productivo nacional, tiene toda la capacidad de crear riqueza. Si usted le pone ¿qué? Si le pone asistencia técnica y si le pone créditos accesibles. Hay que crear las condiciones. Y si le pone con políticas públicas y con financiamiento, claro. Créditos accesibles. Eso pero ¿cómo va a obligar al sistema financiero eso? Bueno, de eso se trata si entonces. Esto es libre que discutamos el nudo gordiano. El nudo gordiano para el desarrollo del país, para la inversión productiva, y no es directamente solo el gobierno invierte 1.000 millones el año pasado, 2.000 millones este año para créditos accesibles, pero eso es mínimo comparado con toda la necesidad que tiene el país en sus 18 departamentos. Honduras, punto clave, el fondo pedía microdevaluaciones recurrentes, sistemáticas, a cada rato, así yo le entendí. Aquella vez que le pregunté a la abogada Moncada que cuáles eran los escollos, las dificultades que estaban encontrando en esa negociación. No, y me dijo,
me dijo tasa de política monetaria, que quieren que la incrementemos y que desde un comienzo, desde la primera vez que vino aquí Rebeca Santos dijo no y se cerró en eso. Y no, y usted también compartía eso. Y luego esas micro devaluaciones que exigían. ¿Estamos a las puertas de que ustedes comiencen a ser sistemáticas con las micro devaluaciones o cómo superaron esta exigencia del fondo, Rebeca? Quisiera destacar varias cosas. Una, que nosotros no tenemos un tipo de cambio fijo, tenemos un tipo de cambio estable, que es diferente. Tenemos un precio base cuya fórmula incorpora varios elementos, entre ellos incorpora cómo se mueven nuestros principales socios comerciales en temas de inflación, en temas también cambiarios. Y en función de eso, lo que nosotros vemos que tenemos es uno de los tipos de cambio más estables de toda la región latinoamericana. Frente a países que sí tiene movilidad, tiene una banda cambiaria movible, puede moverse hacia arriba, hacia abajo, pero en un marco de estabilidad no acelerado como nosotros vemos en otras economías latinoamericanas, porque eso afecta enormemente el poder adquisitivo de las personas. Si hay algo que las personas de a pie con las que yo me encuentro cuando salgo a cualquier actividad de comercio o actividades particulares es, por favor, doña Rebeca, cuide el tipo de cambio, cuide la estabilidad cambiaria de la moneda. Y precisamente también en el marco de nuestra ley del Banco Central de Honduras nos llama a cuidar el valor interno y el valor externo de la moneda. Entonces, no es que la moneda no se mueve conforme el dólar. Lo que pasa es que lo hace de una forma estable, no acelerada, como ocurre en otros países. Entonces, ¿qué era lo que nos pedía el fondo? Acelerar la devaluación. Y eso es lo que nosotros no aceptamos, definitivamente. Les demostramos que sí tenemos un tipo de cambio con banda móvil, que sí se mueve. Hay otros países en la región también que lo tienen, como es el caso de Nicaragua. Y definitivamente ese es el esquema que ha resultado más óptimo para el caso de una economía como es la hondureña. En este caso, entonces, Rebeca Santos, la presidenta del Banco Central, nos está diciendo que ante este debate que se presentaba del aceleramiento que exigía en cuanto a devaluaciones el Fondo Monetario, salió avante el gobierno al haberlo convencido que el tipo de cambio con la banda móvil estaba dando resultados en Honduras. Exacto. Así es. No habrá entonces devaluaciones al estilo que exigía el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver. Aceleradas. Vamos a ver. Es que me gusta sacar conclusiones. No, bueno, pero la conclusión es que se mantiene el esquema que el Banco Central, presidido por Rebeca y su equipo técnico, explicó aquí, explicó en Washington, se mantiene el esquema que establece una banda y que esa banda permite que haya una movilidad hacia arriba o hacia abajo, pero se establece el esquema, se mantiene el esquema. Pongan atención, esto queda grabado. El acuerdo de Honduras con el Fondo Monetario Internacional garantiza que el tipo de cambio estará supeditado a esa banda móvil y que la exigencia del Fondo Monetario de una devaluación más acelerada en el país no solo fue rechazada por el gobierno, sino que al final el Fondo Monetario la aceptó. Esto queda grabado. No queremos sorpresas en los próximos años. Por favor. No. Ese es uno de los principales compromisos de nuestra administración. Vamos a la pausa y todavía hay más cosas. Hay más cosas que hay que irlas desgranando, metiéndonos, entendiendo, comprendiendo los alcances de este acuerdo. Yo diría que este acuerdo es histórico. Este acuerdo es histórico. ¿Lo es? ¿Saben por qué? Porque una buena parte pensaba que era difícil que se materializara. Esto más. Y se lo digo yo, que intento ser auténtico y transparente siempre. Muchos creían que ese acercamiento
a la Corporación Andina de Fomento y esa solicitud para pertenecer a los BRIC era única, sencilla y exclusivamente porque el gobierno no quería un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hubo un momento que ciertos sectores del país lo pensaron así, que no había interés de firmar un acuerdo y que por eso era todo ese proceso con celeridad para pertenecer a la Corporación Andina de Fomento, en el que, según palabras de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, tenemos garantizado para los próximos 5 o 7 años 5.000 millones de dólares. 10 años. Y que el acercamiento a los BRIC era por eso, pero no, el tiempo no le ha dado la razón a quienes pensaban así. Lograron el acuerdo con este organismo que garantiza entonces buenas relaciones con los organismos multilaterales de crédito para las necesidades del país. Pausa y seguimos aquí en Frente a Frente con la coordinadora del Gabinete Económico, Rixi Moncada, y la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos. Con lo que tenemos en pantalla en este momento, el gobierno está impulsando un amplio programa de reformas para crear espacio fiscal y mejorar la gestión financiera pública que incluye, esto en la parte social, el acuerdo, eliminar los fideicomisos que han obstaculizado la transparencia de la ejecución del gasto, fortalecer la administración tributaria y aduanera y promover y reforzar la transparencia presupuestaria. Una reforma tributaria de gran alcance que se encuentra en trámite en el Congreso permitiría reducir las numerosas exoneraciones al impuesto sobre la renta y a la vez salvaguardar la competitividad de la economía hondureña. Esto es lo que dice el acuerdo. Una reforma tributaria de gran alcance que se encuentra en trámite en el Congreso permitiría reducir las numerosas exoneraciones al impuesto sobre la renta y, a la vez, salvaguardar la competitividad de la economía hondureña. Si se aprueba, será esencial que la reforma se aplique de forma transparente y previsible, tal como debería establecerse en las regulaciones correspondientes. Si se aprueba esa reforma tributaria, será esencial que la reforma se aplique de forma transparente y previsible, tal como debería establecerse en las regulaciones correspondientes. Estas reformas serán fundamentales para favorecer las inversiones urgentes en infraestructura, sobre todo en materia de adaptación al cambio climático y en el sector energético. Parte esencial. Le pedí a un economista hondureño, a varios, que me ayudaran a entender los alcances de esta parte del acuerdo, y estas fueron las preguntas que, mejor dicho, la respuesta que recibí. Lo que muchos ponen en duda es la capacidad de ejecución presupuestaria del gobierno. Entiendo que la ejecución del programa de inversión pública a la fecha es solo del 28%. Y de 9% la inversión de la red solidaria. Y la inversión en bienes capitalizables, pero en especial los objetos de gasto enfocados a la construcción de carreteras e infraestructura, 30%. Son algunas de las respuestas que recibí al pedirle a varios economistas una interpretación sobre este punto de la parte social en cuanto a eliminar los fideicomisos que han obstaculizado la transparencia de la ejecución del gasto, fortalecer la administración tributaria y aduanera y promover y reforzar la transparencia presupuestaria. Una de las críticas más fuertes que ha tenido el gobierno en el primer año, aunque se le justificó, porque era el primer año, había inexperiencia en mucha de la gerencia que se contrató en el gobierno de Libre. Ya este año hay menos tolerancia e inclusive esto motivó a la presidenta Castro a exigir en Consejo de Ministros, ahí estaban ustedes, a su gabinete, a sus funcionarios, que se pusieran las pilas para la ejecución presupuestaria. Y esto es lo que la gente dice, se piden más recursos, se quieren más recursos, se tienen más recursos,
pero la ejecución presupuestaria no es coherente con la exigencia de más recursos para el gobierno. Bueno, también en su programa yo dije, continuaremos trabajando para la excelencia y no descansaremos hasta levantar la administración, hasta levantar las instituciones y alcanzar una ejecución óptima. Y como usted bien lo dice, efectivamente la presidenta Xiomara hizo un llamado y nos instruyó a 3 instituciones para trabajar en un plan de emergencia para levantar la institución. Pero yo quiero hacer siempre una reflexión, y es que en 19 meses no solo es que se han modificado las instituciones y se hizo una reforma, es simplemente que nosotros recibimos un Estado descuartizado, pues. Recibimos un Estado completamente con la institucionalidad caída. Hasta la misma presidenta les ha dicho, ya dejen de justificar eso. 19 meses querríamos haber hecho milagros en esa gran estructura estatal. Hemos avanzado pero considerablemente. Aquí debe entrar la autocrítica. Hemos avanzado es considerablemente. Es asunto de gerencia, es asunto de cambios. Tiene que ver con la gerencia, tiene que ver con la herencia, tiene que ver con el desmantelamiento de lo público para privatizarlo. Todas las estructuras de planificación, por ejemplo, de las instituciones, ¿para qué las ocupaban? Si se planificaba en los comités técnicos de los fideicomisos y se planificaba y se ejecutaba por la vía de los bancos, el Estado se desmanteló y estamos en proceso de reconstrucción. Y por supuesto que todos esos son elementos que contribuyen al nivel de ejecución que tenemos en la actualidad. Y hay un elemento fundamental que no se debe perder en este altoparlante, y es hacia dónde se fue la ejecución de los 12 años, 7 meses. Se fue hacia la corrupción público-privada. Esta ejecución está toda transparentada, están los fondos en la Caja Única, que a propósito, la Caja Única y toda su reforma también es apoyada, también es respaldada por el Fondo Monetario, está bien. Del fondo. Y yo creo que no hay hondureño que no la apoya a usted. Avanzamos hacia eso. Cuando se pregunta, ¿y todo ese dinero a dónde se fue? Es que lo venimos diciendo desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que nos endeudamos, que nos condonan deudas, que nos endeudamos 3 veces más del momento cuando la condonaron, que se incrementan los presupuestos públicos y el país se empobrece más? Todos nos preguntamos, ¿y hacia dónde va ese dinero? Se fue a la corrupción. Pero también yo me pregunto, si tienen el dinero, ¿cómo es posible esta pobre ejecución presupuestaria? Inversión pública, 28%. No es pobre. Red no Solidaria, es mire el mes en que vamos y el año pasado fue lo pobre. mismo. Red Solidaria, 9%. Es decir, la inversión de bienes capitalizables, pero en especial los objetos de gasto enfocados a la construcción de carreteras e infraestructura, 30%. Me gusta cuando usted es capaz de hacerse una autocrítica y dice, sí, hay problemas de gerencia. Eso es bueno. Por supuesto que los hay. Eso es bueno porque eso motiva a la presidenta, si ella misma está exigiendo ejecución presupuestaria, de ver si hay que hacer cambios de inmediato en su gabinete. Rebeca, sobre eso. Bueno, en principio pienso que aquí hay un tema de fondo que es algo que mencionaba la ministra de Finanzas. La estrategia del gobierno anterior era privatizar lo público. Las instituciones perdieron músculo como ejecutoras de recursos. Los recursos estaban en manos de la banca privada, estaban en los fideicomisos. Y déjeme decirle que inclusive ahí en esos fideicomisos había también retrasos grandes en términos de ejecución. Y lo digo con conocimiento de causa. Cuando yo revisé las modificaciones que se llevaban al Pleno del Congreso Nacional, porque estaba asesorando la bancada de Libre, ¿qué era lo que se estaba proponiendo? Se estaba proponiendo que se eliminaran los dictámenes de inversión pública que los da la Secretaría de Finanzas, que se redujeran
los montos de ejecución de obra física que podía calificar para recibir desembolsos de recursos, ya estando en manos de los fideicomisos, no teniendo que pasar por X a la N proceso administrativo que es indispensable dentro de la administración pública, y aún así esa estrategia de privatizar lo público no dio resultado, definitivamente. Por supuesto que aspiramos a que las instituciones mejoren. Con miras a la revisión del programa monetario 2023-2024, hemos estado sosteniendo reuniones con diferentes instituciones públicas y quisiera destacar, porque es emblemático en términos de los recursos que tiene asignados, que es la Secretaría de Carreteras y Transporte. Y ya se ve realmente muchas obras que ya usted puede verlo en los periódicos, los anuncios de licitación pública. Por supuesto que son obras que requieren licencias ambientales, requieren también de estudios de factibilidad, requieren también de la no objeción de la fuente internacional que suministra los recursos. Pero ya vemos nosotros que el equipo, como decía el ministro Mauricio Ramos, a mí me tocó cerrar una institución y abrir otra y empezarla de la nada. Entonces, esas son situaciones realmente complicadas y muchas obras, por ejemplo, en el sector social, en el sector salud, han requerido hasta la gestión directa de la presidenta, viajes de la presidenta para poder gestionar esos recursos, como son los recursos para los hospitales. O sea, es una tarea permanente y definitivamente estamos comprometidos como gobierno a mejorar esos niveles. Yo considero que ya hay mejores estructuras en cuanto a recursos humanos, sobre todo en esas instituciones que tienen buena parte de esas asignaciones de inversión pública, y vamos a ver otros mejores resultados ya en la consecución de lo que resta de este año, y estoy completamente segura y no lo dudo que el 2024 será un año en que se acelerará mucho la inversión pública. Esperemos que así sea, porque se nos dijo en el 2023 todo cambiará y todavía hay muchas fallas de los gerentes de algunas instituciones en la ejecución presupuestaria. Pero porque sobre si todo, se demanda más recursos es para invertirlos. Pero sobre todo, Renato, ese primer semestre del año pasado y el segundo semestre, nosotros no teníamos Nada. ni idea de cómo realmente se había desarticulado el Estado. Lo que nosotros veíamos de afuera, lo que leíamos de afuera, lo que revisábamos desde afuera, no tiene nada que ver con lo que encontramos por dentro. El Estado estaba totalmente desmantelado en sus instituciones. Ha tocado levantar esa institucionalidad y, por supuesto, reitero nuestro compromiso es hacia la excelencia. Nuestro compromiso es hacia aumentar históricamente el porcentaje de ejecución de los presupuestos en Honduras. Ha andado entre el 82 y el 87% históricamente, pero ese históricamente de los 12 años, 7 meses es bajo otro esquema, bajo un esquema de fideicomisos y bajo un esquema de APP. Hoy es bajo los servicios de la Caja Única, bajo una estabilidad macroeconómica alcanzada en 19 meses contra todos los pronósticos y sobre todo ahora con un respaldo de alguna manera producto de este acuerdo, producto de este convenio, producto de este consenso, digamos, y de este respaldo a las políticas y a las reformas estructurales que está impulsando nuestro gobierno a través de este acuerdo con el fondo. Así que yo creo que toca congratularse porque este es un acuerdo hondureño. Este no es un acuerdo para entregar el país, no es un acuerdo para privatizar los bosques, no es un acuerdo para privatizar las cuencas hidrográficas, no es un acuerdo para privatizar las empresas públicas y los institutos públicos. Es un acuerdo hondureño que responde a la política, que responde a la convicción planteada en el plan de gobierno por la presidenta Xiomara Castro. Y yo creo que debe satisfacernos
haber alcanzado ese acuerdo en esas condiciones con un organismo financiero internacional con el que pudimos hablar abiertamente y que finalmente, y aquí, porque es un tema que tiene que ver con la ejecución, también respalda la urgente necesidad de reformar la ley de contratación del Estado, que reitero, fue dejada a un lado en esta década porque simplemente no la ocupaban, no la necesitaban, podía estar ahí para las compras menores. Dicen que usted se opuso, podría estar aquí. Bueno, Yuri Chávez. eso es una falsedad y él lo sabe. Le mandé a Televicentro el video de mi intervención el 13 de enero en el Congreso, donde yo solicito y donde yo expreso que hay una necesidad urgente de reforma a la ley de contratación del Estado. Eso es una falacia, lo he expuesto acá. Yo le envié su mensaje y le agradezco que usted lo haya leído. Usted lo claro, leyó, sí, lo leyó sí, acá, porque lo cierto es que esa ley se dejó de lado porque no la ocupaban, pues. Era otro tipo de contrataciones las que hacían. Y ahora pareciera que priva un cinismo para no querer hablar de cuál es el antecedente. Sobre ese antecedente, nuestro éxito como gobierno. Uno, una estabilidad en 19 meses macroeconómica contra todos esos pronósticos. Dos, la firma, el acuerdo alcanzado a nivel técnico, a nivel económico con el fondo. No, sí, eso no se puede desconocer. Y esto más, me sentiría triste si por asuntos partidarios, políticos o de prejuicios no se valore el acuerdo alcanzado. Creo que eso beneficia a Honduras y es bueno sentirnos alegres. Como es bueno exigir también que si todo esto conlleva a reorganizar el Estado en su parte financiera, sean capaces nuestros funcionarios, por ejemplo, de superar esos problemas que cayeron las últimas semanas con falta de papel para emitir esto, para emitir lo otro, para emitir aquello. Yo quisiera destacar aquí una vez más que el éxito de este gobierno va a depender también de la diligencia, del conocimiento de cualquier funcionario, por muy, ¿qué les digo? No débil. En esa escala de autoridad de una institución, por muy bajo que sea el cargo, el éxito de este gobierno va a depender del buen funcionamiento, de la capacidad de administración que tengan todos, porque eso le ha hecho un gravísimo daño. Fideicomiso de las placas está en investigación. No tener papeles ni siquiera para Fideicomiso para de placas está en investigación. Y aquí hay elementos importantes. Ser capaces de mejorar esa inversión. Ser capaces de mejorar esa inversión. SIP, Renato, importante decirlo, no podemos olvidar de dónde venimos. Usted sabe que SIP era República Libre. SIP no estaba ligado a nada del Estado, era autónomo, era libre, no era ni administración descentralizada, ni administración desconcentrada, ni Secretaría de Estado, ni daba informes absolutamente a nadie, era libre. Y aquí voy a decirle algo. ¿Qué tal si me lo dice? La cabeza de la corrupción público-privada y del narcotráfico está afuera, pero como siempre se ha dicho acá, el cuerpo sigue acá y sigue moviéndose con su estructura, con su red, pues en el IP opera una buena parte. Y es con toda la intencionalidad que han provocado lo que han provocado en relación con las placas. Las 8:46 minutos, restan 14 para las 9. Comentarios finales de la coordinadora del Gabinete Económico y secretaria de Finanzas y la presidenta del Banco Central, Rixi Moncada y Rebeca Santos, respectivamente. Atentos. Yo le digo que es la primera vez que escucho con claridad este planteamiento que me está haciendo ustedes, porque ayer vino la misión de la ONU, que sigue indagando si hay condiciones en el país para instalar la Sisi con acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces vengo yo esta mañana y le pregunto a la ministra Moncada si hay disponibilidad del gobierno para que la Sisi ejerza la acción pública penal junto al Ministerio Público, simultáneamente al Ministerio Público. En forma independiente. En forma independiente. Sí. Y me dice, sí,
¿Cómo le digo? Ese es el planteamiento. Sí, ¿desde cuándo le digo? ¿Y desde cuándo? Es la primera vez que yo escucho, pero así con claridad, con contundencia, que me dicen que Libre está dispuesto a hacer cuanta reforma haya que hacer, porque eso implica reformas, para que la Sisi tenga independencia, autonomía y ejerza la acción pública penal de presentar cuanta acusación quiera presentar. En los casos de redes de corrupción de alto impacto. Claro, es que ahí está el puntito clave que nos ha venido destruyendo por décadas, sin o con el visto bueno del Ministerio Público. Óigame. Esa es la propuesta que ha sido presentada por la diputada Xiomara Zelaya Castro a través de una reforma constitucional que permita ese ejercicio de la acción penal de manera independiente y autónoma en esos casos de alto impacto, redes de corrupción de alto impacto. Esa propuesta está presentada. Hay otros sectores que hablan del querellante adhesivo. Para nosotros, o sea, y el planteamiento que se ha hecho es un planteamiento así, independiente, no de pegatina, no de que yo me voy a plegar a lo que presenté, no, es de independencia en el ejercicio de la acción penal. Ese es el planteamiento y esa es la reforma que está propuesta. Ella se reúne con esta misión en una hora aproximadamente. Un televidente me envía este cuadrito, doña Rebeca. Serie desestacionalizada, Producto Interno Bruto. Esto es del Banco Central de Honduras. Y me dice, este cuadro muestra la desaceleración, Renato, me dice. Así es. Lo plantea el acuerdo también. Pues. Sí. Entonces, él cree que es por la falta de inversión, que estamos en desaceleración, y la falta de ejecución de la inversión también incide en este asunto de la desaceleración. Y me pide que le consulte a usted cómo está el índice de actividad económica de bienes transa, es decir, bienes no transables. Para entender por qué la desaceleración que cree él no solo es por factores externos, cree que tiene que ver mucho con la situación interna. Doña Rebeca. Mire, el 80% de la actividad económica depende del sector privado. El 80% de la actividad. La actividad del sector público es complementaria y por supuesto que en un periodo donde se desacelera la economía, todas las economías del planeta están desacelerándose, por supuesto que es fundamental que venga a complementar la inversión pública, ese dinamismo de la economía. Si bien es cierto, aquí tengo yo el índice mensual de actividad económica para 3 periodos. Aquí tenemos el 2022, desde el 2020. Y sí, vemos efectivamente que la actividad, aquí tenemos el sendero que lleva en este momento. Sí, definitivamente es un menor crecimiento. Siempre proyectamos nosotros que este año, ya revisado con la misión del Fondo Monetario, el crecimiento de la economía hondureña continuará manifestando resiliencia, una de las economías con mayor resiliencia de toda la región centroamericana, a pesar de toda esta situación externa. Uno de los sectores que más nos está afectando es el sector exportador, el sector de la maquila. Ha sido fuerte la caída en el sector de la maquila. Si bien el café se mantiene, es básicamente producto de mayores volúmenes porque los precios han bajado, pero sí tenemos nosotros también una buena dinámica de exportaciones en lo que es el banano, la palma africana y el azúcar. Pero sí hay que estar claros que la principal economía a la que estamos vinculados nosotros, a pesar de que hemos logrado una relativa diversificación de mercados para nuestras exportaciones, continúa siendo los Estados Unidos. Y es una economía que se está desacelerando y eso se ve con mucho impacto en el sector de maquila.
Bien, muchas gracias por su respuesta. Ya no hay más tiempo. Tengo apenas 30 segundos, ministra. 30 segundos. Honduras está sometido a un proceso de explotación inmenso y el gobierno claramente está sometido a un ataque mediático permanente, especialmente de los grupos conservadores que no quieren cambio en este país, que no quieren reformas estructurales en este país. Contra todos los pronósticos, alcanzamos un acuerdo con el fondo que, como usted dice, es histórico. Sí, sí lo digo, lo repito, Esta organización se pensaba que no lo conseguían. respalda los cambios estructurales que impulsa nuestro gobierno y es un paso. Muchas gracias. Buenos días a todos.